Queremos resolver el dadas ecuaciones racionales. Para empezar, debemos identificar los valores excluidos. Estos son los valores de x que resultó en denominador de 0, recordemos, división por 0 era indefinido, y por lo tanto excluimos estos valores en la medida de lo posible. Las soluciones se enlazan en la primera ecuación. Observe cuando x es igual a 0. Tenemos dos fracciones con el denominador de 0 y, por lo tanto, debemos excluir 0 como posible solución. Sigamos y observemos esto de nuevo. Esto se llama valor excluido, y ahora resolvemos el ecuación para el siguiente paso. Multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, mientras que en este caso el mínimo. El denominador común es 2x. Sigamos adelante y multipliquemos ambos lados por 2x. Para el siguiente paso antes simplificamos y multiplicamos. Si el producto implica una fracción, escribamos 2x, una fracción con un denominador de 1. Distribuyamos también a la derecha. Al distribuir a la derecha, facilita mucho la simplificación. Y ahora sigamos y simplifiquemos antes de multiplicar por a la izquierda. Observe que x dividida por x simplifica la del lado derecho. 2x dividido por 2x simplifica la única nada. Simplifica en el tercer producto. Y ahora sigue adelante y multiplica. A la izquierda, tenemos 2 veces 3, que es igual a 6. En el lado derecho tenemos 1 por menos 5 o menos 5, y luego menos 2x por 2, lo que nos da menos 4x norte hacia abajo. Tenemos una ecuación mucho más simple para resolver el siguiente paso. Aislamos menos 4x sumando 5 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos 11 es igual a menos 4x. Y para el último paso, dividimos ambos lados por menos 4. Simplificando a la derecha, menos 4 dividido por menos 4, simplifica el 1 multiplicado por x es x, lo que nos da x igual a menos 11 cuartos como nuestra solución. Y ahora, viendo nuestro segundo ejemplo, una vez más, observe que debemos excluir x es igual a 0 como posible solución. Sigamos adelante y observemos esto. De nuevo, esto se denomina valor excluido. La pantalla LCD o menos común en este caso, ter es 5x. Multipliquemos ambos lados de la ecuación por 5x. De nuevo, si el producto incluye una fracción, escribamos 5. X es una fracción con un ter igual a 1. También lo distribuiremos a la derecha. Y ahora simplificamos la izquierda nuevamente x afecta por x se simplifica a 1 la derecha. 5x dividido por 5x, se simplifica a 1. Y ahora multiplicamos. A la izquierda tenemos 5 veces 7, que es 35 es igual a la derecha tenemos 1 por 3, que es 3 más 5x4, dándonos más 20x, disuelve esta ecuación. Para el siguiente paso, restamos 3 en ambos lados. Simplificando, tenemos 32 es igual a 20x. Y para el último paso, dividimos ambos lados por 20 simplificando. Tenemos una x igual a 32 20, pero 32 20 simplifica 32 y 20 comparten un factor común. De 4 30, 2 20, se simplifica a 8 quintos. Nuestra solución final simplificada es x igual a 8 quintos. Espero que te haya resultado útil.